Muy buenas noches. Siendo las 20 horas de este martes 2 de abril del 2019, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica en esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. El día de hoy con un programa en donde uno de nuestros consocios, el ingeniero José Luis Ortiz García, un ingeniero que está formado en la base madre de la cultura, en esa formación de las ciencias agronómicas. Cultura es cultivo, y entonces, bueno, nos da mucho gusto tenerlo esta noche con nosotros. Y quiero dar la más sentida bienvenida a nuestros invitados, que esta noche harán la presentación de la obra Los Gobernantes de Jalisco a través del tiempo y a través de toda la historia hasta el 2018. Quisiera darle la bienvenida al licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara. Muchas gracias. Esta es tu casa, señor presidente. Y dar la bienvenida también a una periodista social que es muy familiar para todos nosotros, a la licenciada Rocío López Ruelas. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Me gustaría cederle la voz a nuestro secretario general, al licenciado José Sosimo Orozco, para que pueda conducir nuestra sesión académica de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da a ustedes la bienvenida a esta sesión académica de hoy, martes 2 de abril de 2019. Tenemos la presentación del libro Los Gobernantes del Estado de Jalisco a través del tiempo, volúmenes 1 y 2. Es el autor, nuestro consocio, ingeniero José Luis Ortiz García, y esta obra será presentada por nuestros invitados, el licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, la licenciada Rocío López Ruelas, periodista de Televisa. El orden del día es el siguiente: apertura de la sesión por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. Tengo el agrado de presentar a los integrantes del Presidium: el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución; el ingeniero José Luis Ortiz García, consocio y autor de la obra que hoy se presenta; el licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara y presentador de la obra; la licenciada Rocío López Ruelas, periodista de Televisa y presentadora. El de la voz, el doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Tenemos la presencia de socios directivos, de destacadas personalidades: el licenciado Diego Alexander López, director de publicaciones de la Secretaría General de Gobierno, con la representación del ciudadano gobernador del estado, ingeniero Alfaro Ramírez. También se encuentra con nosotros David Zamora Bueno, maestro, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado. Tenemos también la agradable presencia de Fernando Garza, expresidente municipal de Guadalajara, también el expresidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Pues también personalidades, como dijimos, directivos, socios, y a todos ustedes una muy bienvenida, ya que hacen posible precisamente el fortalecimiento de estas sesiones académicas. A continuación, para la presentación de la obra, vamos a ceder la palabra en el siguiente orden. Sería primeramente la licenciada Rocío López Ruelas y luego el licenciado Ismael del Toro Castro. Así es que con un agrado cedo la palabra, por favor. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan, al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, al presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, al doctor Arturo Curiel Ballesteros.
también al secretario general José Sósimo Orozco, secretario general de esta Benemérita Sociedad de Geografía, y el ingeniero José Luis Ortiz García, quien es el autor de este libro, y a todas las personas que nos acompañan en este recinto. Cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Y hoy nos reunimos en este benemérito lugar en torno a uno de esos hombres dedicados y cuidadosos que hacen grandes aportaciones al registro de la historia de un pueblo. Estoy hablando del ingeniero José Luis Ortiz García, quien tiene en su haber 7 obras de diferente corte, pero principalmente históricas. Pues bien, para ello considero que hay que iniciar por el principio, y en principio deseo manifestar mi profundo agradecimiento al ingeniero José Luis Ortiz por haberme extendido la invitación para que participe en la presentación de su obra denominada Los gobernadores del Estado de Jalisco a través del tiempo. Con este texto, con ella, se está dotando de una muy útil herramienta a los líderes, a los gobernantes y políticos de Jalisco, para que la tomen como un texto de cabecera, la estudien, la consulten y se empapen de los elementos que en ella se compilan, hechos positivos y negativos. También hay aciertos y desaciertos atribuidos a los hombres que han gobernado el Estado de Jalisco desde su fundación hasta estos días. Porque quien no conoce su historia está condenada a repetir los errores del pasado. Y aunque versa el sabio dicho que echando a perder se aprende, los mexicanos de Jalisco ya no estamos dispuestos a que nuestros gobernantes sigan aprendiendo de esa manera. En solo 2 tomos, el autor nos muestra una narrativa de la historia de estas tierras desde 1532 hasta el 2018, 486 años de historia. Se trata de una valiosa compilación que reproduce documentos históricos originales, que, como lo menciona él mismo en su presentación manuscrita, tuvo que buscar, analizar casi con lupa, reconstruir y reproducir. Al revisar esta obra, podemos advertir que en principio el Estado de Jalisco tenía un origen romántico con la fundación de Guadalajara y un significado poético del río que corre entre piedras. Es un acercamiento a la vida de hombres ilustres, de líderes políticos, sociales y comerciales, maestros, juristas, periodistas, personajes que llegaron a gobernar el Estado y que en su mayoría buscaron el bien y el desarrollo en todos sus aspectos para nuestro Jalisco. Pero este trabajo no solo se refiere a los valiosos documentos que menciono, sino que también hace un recuento y conforma una ficha técnica e histórica de cada uno de los personajes que estuvieron al frente del gobierno de este gran estado. Así también encontramos en la obra la descripción de los sucesos políticos, sociales y económicos que marcaron nuestra historia y nos forjaron como el pujante estado que somos hoy, autor de importantes aportaciones al México moderno. En el texto, que espero que todos los aquí presentes se den el tiempo de leer, el autor nos narra la historia de Jalisco desde la época de la conquista y hace referencia a las diversas épocas y formas de gobierno por las que hemos transcurrido desde las intendencias, la consumación, el primer imperio, el Estado libre y soberano de Jalisco, el federalismo, el centralismo, la Segunda República, la Reforma, la restauración de la República, el porfiriato, la Revolución y los constitucionalistas. En el recorrer de cada una de estas páginas llenas de historia, encontramos los motivos y las raíces del Estado líder que somos hoy, pues el ingeniero Ortiz García registra el que desde aquellos tiempos de la fundación del Estado, los tapatíos y los jaliscienses sabían gobernarse sin dependencias.
a las que la situación colonial imponía, pues tuvimos también nuestras audiencias y gobernantes nombrados desde la corona española, entregándonos un recuento puntual de todos aquellos quienes fueron los gobernantes de la Nueva Galicia. Cabe hacer mención que desde entonces Jalisco, nuestro estado, se distinguió por su defensa férrea del federalismo, con la llegada de Juan Nepomuceno Cumplido y Rodríguez, y esto fue en 1824, quien fue nombrado por el Congreso tras la renuncia de Rafael Dávila, lo que representó para Jalisco el liderazgo en la materia de la búsqueda de la consolidación de la federación. Y para solo tomar un ejemplo de liderazgo histórico que tiene nuestro estado, pues en él se sientan las bases del federalismo con el primer gobernador constitucional del estado de Jalisco, Prisciliano Sánchez, quien plasmó sus ideas federalistas en el Pacto Federal de Anáhuac de 1823. Y bueno, desde entonces, Ramón Ignacio Prisciliano Sánchez Padilla, en su mensaje de toma de posición, él ya intuía lo que representa cierto actuar arrogante de los políticos que asumían el poder, pues en su mensaje se deslindó de los aires de grandeza lo que consideraba él como un aliento de las almas bajas, y cito esto como ejemplo de lo que la historia nos otorga, esto como una gran experiencia. Por ello creo conveniente que los políticos y los gobernantes actuales retomen esa historia y guíen su camino, que es el nuestro, a través del pensamiento y las acciones de quienes antecedieron. Y en esta valiosa obra, editada en 2 tomos, encontramos datos que los jóvenes estudiantes, los famosos millennials, no encontrarán en Wikipedia, como el hecho de que quien gobernaba Jalisco en los años de 1861 y en el 62 y 1866 y de 1871 al 75 fue José Luis Miguel Ignacio Vallarta Ogazón, mejor conocido por todos nosotros como Ignacio Luis Vallarta. En su ficha técnica llama la atención el hecho de que Ignacio Vallarta, después de gobernar Jalisco y llegar a la presencia, a lo que es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él se había convertido en el enemigo acérrimo de la figura de las comunidades indígenas de estas tierras, considerando que sus bienes deberían de ser repartidos de manera individual y privada. Del capítulo del Porfiriato extraigo de la ficha de Ramón Corona, quien gobernó en los años 1887, 1888 y 1889. Algo que el autor destaca, y es que describe a aquel gobernante como alguien de grandes, sólidos e inquebrantables principios al servir a su patria, entregando lo mejor de su vida, ejemplo que deberían muchos de los políticos que en la actualidad pudieran estar aspirando a acceder a los espacios de poder. De la época revolucionaria, el autor nos entrega pinceladas que se considera uno de los movimientos sociales y políticos más importantes en el siglo XX, y nos trae la referencia histórica del papel que jugaron los 8 gobernantes de Jalisco en aquella época, quienes no solo debían atender los temas de gobierno y lo que era la administración pública, porque en mucho tuvieron que participar en los asuntos de la revolución, buscando, por ejemplo, el sustento de las tropas revolucionarias y toda la inestabilidad que conlleva el movimiento armado. Pero en el capítulo de los constitucionalistas, el autor resume el papel de los 56 gobernadores desde 1916 hasta nuestros días. Destaco solo algunos por mencionarlos, como Basilio Vadillo Ortega, José Guadalupe Zuno Hernández, Silvano Barba González, Esteban Loera,
José María Cuellar, Juana Viña López, Marcelino García Barragán, Saturnino Coronado, organista, José de Jesús González Gallo, Agustín Yáñez Delgadillo, Juan Gil Preciado, Francisco Medina Asensio. Aclaro a los millennials y a los jóvenes que están aquí que no solo estoy hablando de calles y avenidas, sino que también, y algunas en hora pico, estoy hablando de gobernadores y también de nuestra historia. Y continúo también porque hay que mencionar don Flavio Romero de Velasco, Enrique Álvarez del Castillo, Alberto Cárdenas Jiménez, primer gobernador que milita en un partido diferente al revolucionario institucional, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y bueno, muchos otros más hasta llegar al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. En mi opinión, considero que una de las asignaturas pendientes de nuestro país y de nuestro Jalisco es aprender, analizar de manera objetiva y sensata la historia. ¿Y por qué no mostrar gratitud para aquellos que nos han ayudado a mejorar como nación y mostrarnos los caminos para unirnos más y no dividirnos? Todos los gobernantes han tenido aciertos y desaciertos. El problema surge cuando los errores superan los aciertos o cuando se omiten los aciertos y se magnifican los errores. No podemos juzgar a las personas de la historia con la óptica del siglo XXI, porque ignorando, pues imagínense las complejidades de la época que ellos vivieron. En mi opinión y mi conclusión, quisiera hacer las siguientes reflexiones, solo dos. Primero, que ahora sí me hizo estudiar el ingeniero José Luis, dicen que los libros que realmente se leyeron son los que subrayan. Y este es oro molido. Este texto está subrayado, tomo 1 y tomo 2. Es un texto que debería de estar en todos los niveles de educación, como texto de los niños de nivel primaria, secundaria, pero también en el seno del Congreso de Jalisco, para que sepan todo el contenido, pero ojalá también estuviera en manos de todos aquellos que nos gobiernan. ¿Cómo hacer que progrese una nación si no conocemos su historia, sus raíces, su constitución? Y segundo, segura estoy que las autoridades actuales y los próximos gobernantes tomarán de esta valiosa compilación las bases para crear políticas públicas para encontrar de una vez por todas la paz que tanto añoramos y un bien común para todos los jaliscienses. Muchas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra el licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara y también presentador de esta obra esta noche. Adelante, por favor. Muchas gracias al doctor José Sósimo Orozco Orozco, secretario de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Por supuesto, agradecer también al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, y a todos los integrantes de la misma, a las invitadas, los invitados a la presentación del libro Los Gobernantes del Estado de Jalisco a través del tiempo, de la autoría del ingeniero José Luis Ortiz García. Para mí es un honor, primero, estar en esta institución con la oportunidad que me permiten, reconozco y agradezco, de hacer parte de esta presentación, hacerlo además en coparticipación con Rocío López Ruelas y pues hablar delante de los integrantes de esta institución. No, me obliga en primer lugar a confesar mi afición efímera y en ciernes y de aprendizaje constante por la historia, y me es un gran reto poder dar un atisbo de mi impresión de una vasta obra que comparto la reflexión debe de ser de lectura obligada para gobernantes, para estudiantes, para toda la sociedad tapatía, porque creo que hoy vivimos además un momento en que quienes tenemos una responsabilidad pública estamos en un
parteaguas social, un parteaguas histórico ante la tentación y la desviación de la rapidez de la comunicación a través de las redes sociales, y creo que regresarnos a la tranquilidad de leer los 2 tomos de el libro del ingeniero Ortiz es muy importante para nuestra sociedad y para no caer en esa facilidad con la que algunos políticos desde antes de escribir quieren ya hacer historia, y desde las campañas se pretende decir que se está legando o cae muy fácilmente en la tentación de dejar un legado antes de escribirlo, y así el magnífico trabajo del ingeniero Ortiz, que compendia 486 años de nuestra historia, nos puede dejar un muy significativo legado para que quienes hoy gobernamos, quienes hoy participamos en este momento social y político, podamos aprender de la vasta historia y los personajes que han hecho y han construido a nuestro Estado, porque pues, a lo largo de la humanidad se ha interpretado la realidad a través de diversas convicciones, ideologías, enfoques y disciplinas, y en este marco la historia ha demostrado ser una herramienta reveladora y fascinante, mediante la cual las sociedades modernas razonan, reflexionan acerca de su pasado para comprender su presente y para, en su caso, encontrar sendas hacia el futuro. El ingeniero Ortiz comienza su obra en la conquista e inicios del gobierno colonial, lo que sería llamada entonces la Nueva Galicia, y que tuvo como primer gobernador y capitán al cruento y ambicioso Nuño Beltrán de Guzmán en la Guadalajara de Nochistlán de 1532. En aquellos primeros años de la vida colonial neogallega le seguían otros destacados conquistadores como Cristóbal de Oñate, quien gobierna la Nueva Galicia cuando Guadalajara se estableció en 1542 en el Valle de Atemajac, y después Francisco Vázquez Coronado. A través de las diferentes épocas que Jalisco ha transitado, queda claro que fue la inestabilidad política, económica y social típica de la efervescencia de las luchas armadas la que colocó en su momento a la cabeza del gobierno a hombres formados en las armas. Nuestro Estado, por otra parte, ha sido siempre reflejo de las inquietudes nacionales. Desde los orígenes de nuestra nación, primero como un imperio en 1821 y más adelante como una república en 1823, innumerables jaliscienses saltaron a la escena política con propuestas para la conformación de un proyecto nacional sólido, lo que perfiló de inmediato a Jalisco como un referente en el occidente de nuestro emergente país. Una vez establecida la República Federal y habiéndose configurado el Estado libre y soberano de Jalisco en el año de 1825, trajo el que sería considerado el primer gobernador constitucional del Estado, Prisciliano Sánchez, cuyo perfil colocó a Jalisco a la vanguardia del federalismo mexicano. Trágicamente, este gran precursor liberal falleció al segundo año de su mandato, víctima de la infección de un padrastro en el dedo que avanzó paulatinamente a la mano derecha. Durante la Segunda República Federal, la Reforma y el Segundo Imperio, Jalisco fue gobernado por una brillante generación de libertades republicanos como Joaquín Angulo, Gregorio Dávila, Jesús Ignacio Herrera y Cairo, Pedro Gasón, Eulogio Parra y Donato Guerra. También trajo al mando en determinados momentos de quien más tarde sería presidente de la República, Ignacio Comonfort, y al prócer guanajuatense Santos Degollado. En medio de este contexto de guerra civil, nuestro Estado fue gobernado también por el general conservador Leonardo Márquez, quien sería, con sobrados motivos, conocido como el Tigre de Tacubaya, y también por el general Miguel Miramón, quien acompañaría al paredón a Maximiliano en 1867 para culminar la segunda aventura imperial francesa en nuestro país, y quien fungió, al menos para los conservadores, como comandante en jefe del departamento de Jalisco.
Grandes personajes surcan el firmamento de la política estatal durante el periodo conocido como la República Restaurada y el Porfiriato. Ignacio Luis Vallarta, Jesús Leonardo Camarena, Fermín González Riestra y el general Ramón Corona Madrigal son ejemplos claros de esta generación liberal. La influencia de estos importantes personajes de Jalisco en la vida política nacional amenazó incluso al entonces embrionario proyecto dictatorial de Díaz, quien impidió la llegada de Vallarta y de Corona a la presidencia de la República. Insuficientes serán siempre los elogios a los servicios prestados a la patria y Jalisco por parte de los hombres como el general Ramón Corona dijo. En la época revolucionaria, una vez más nuestro Estado vivió la inestabilidad política y social, la cual se tradujo en gobiernos fugaces, dentro de los cuales los tapatíos José López Portillo y Rojas y el general Manuel Macario Diegues son ejemplos distinguidos de personajes jaliscienses que comandaron los destinos estatales durante este turbulento periodo. Más adelante vendrían Basilio Vadillo, José Guadalupe Zuno, Silviano Barba, Esteban Loera. La década de los 40 vio llegar al gobierno de Jalisco a Marcelino García Barragán y a Jesús González Gallo, y en la de los 50 al gobernador, poeta y educador Agustín Yáñez, para quien educar es, y lo cito, eminentemente conducir, coadyuvar el develamiento y práctica vocacionales. La vocación procede de lo interno, ni se inventa ni se otorga como dádiva externa, ni ha de imponerse desde afuera, pero su revelación requiere ayuda de aquellos que tienen mayor contacto y conocimiento personales en cuestión. Puede comparársele con un alumbramiento. Se trata de dar a luz a dones innatos, las predisposiciones temperamentales, las tendencias hereditarias que corresponden a señales externas fáciles de investigar y catalogar, sobre todo con infantes y adolescentes. Cierro la cita de Agustín Yáñez. La configuración del aparato corporativo que resultó de la revolución estabilizó relativamente el sistema político mexicano. Así, transcurrió casi medio siglo de gobernantes emanados de un partido hegemónico, hasta que a raíz de las explosiones del 22 de abril de 1992, el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri solicitó licencia, entrando en su lugar Carlos Rivera Cebes para culminar este periodo. Sería en 1995 que la alternancia política haría su aparición en Jalisco y abriría la puerta a 3 sexenios consecutivos de gobernadores de diferente extracción partidista: Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, gobiernos emanados del PAN y que dieron paso a una nueva etapa del quehacer político estatal, la cual concluiría con la entrada del gobernador que recientemente ha concluido su periodo de gobierno, Aristóteles Sandoval, quien llegó nuevamente a presidir el Ejecutivo Estatal, impulsado por el Partido Revolucionario Institucional. El pasado mes de diciembre, Jalisco, como el país, ha comenzado a escribir una nueva página de su historia, una nueva alternancia encabezada por el gobernador Enrique Alfaro, respaldado por un partido de reciente configuración, Movimiento Ciudadano. Jalisco tiene presentes a sus gobernantes de muchas maneras. Los más ilustres acompañan el día a día y a los tapatíos desde la rotonda que la capital del estado resguarda para las y los jaliscienses ejemplares. Municipios y poblaciones llevan con orgullo nombres de vialidades, plazas, espacios públicos que no solo en el centro histórico de nuestra ciudad, sino en todo el estado les rinden permanentemente tributo también. Sin duda, la obra del ingeniero José Luis García Ortiz nos permite aproximarnos a la vida y obra de personajes cuyos nombres han sido escritos en letras de oro en la conciencia histórica de los jaliscienses. También nos permite recordar aquellos momentos que deben de permanecer en nuestra memoria como aprendizaje. A través de sus 477 años recién cumplidos, Guadalajara, la ciudad, ha desempeñado un papel determinante de la entidad y los gobernantes del estado de Jalisco. Es, además de una radiografía cronológica, una ventana de análisis retrospectivo del sinfín de acontecimientos y contextos que esculpieron el actual rostro de esta, su ciudad capital. No debemos olvidar el peso específico de Jalisco durante las más importantes épocas históricas del México actual. El conocimiento del pasado permite a los pueblos fijarse en nuevos horizontes, convirtiendo un ejercicio fundamental para convertir y redoblar su identidad. Esta obra del ingeniero Ortiz constituye un faro desde el cual podemos tener un amplio panorama del devenir político de Jalisco, pero también una visión focalizada, casi microscópica, de los personajes y gobernantes y las motivaciones de estos. El arraigo que sentimos por nuestra tierra
tiene muchas explicaciones. La nuestra es una prolífica región que no se cansa de dar luz a ilustres jaliscienses que han dado la talla para unirse a los más notables mexicanos. La precisión histórica y documental del ingeniero José Luis García Ortiz plasma en su obra la generosidad anecdótica y da con ella una complementariedad idónea para aquellos que disfrutan conociendo hasta los detalles más mínimos de lo que ya aconteció. Cierto es que muchos de estos gobiernos fueron efímeros y resultados de los avatares de guerras intestinas que convulsionaron nuestra patria y por ende a Jalisco. Otros fueron encabezados por personajes provenientes de todos los rincones de México. Otros más se hacen presentes hasta nuestros días debido a la envergadura de su legado y forman parte de nuestra más ilustre pléyade de héroes. Lo único cierto es que todos forman parte de nuestra historia. Ingeniero José Luis Ortiz García, muchas gracias por permitirme, desde mi más modesta apreciación, tener una sola apreciación de esta vasta obra que hoy pone usted en conocimiento de todos los jaliscienses y que sin duda será un legado para todo nuestro estado. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias por permitirme estar. Bien, continuando con esta presentación, las palabras de la licenciada Rocío López Ruelas, desde luego destacada periodista de Televisa, del señor presidente municipal de Guadalajara, licenciado Ismael del Toro Castro, pues son palabras que nos guían, que nos dicen que es una excelente obra y ellos analizan este tema a través del tiempo, nos invitan a leerla y todavía la hacen más importante con estas palabras, como lo ha dicho el señor presidente municipal, esta obra constituye un faro en nuestra historia. Continuando con la presentación de la obra del día de hoy, los gobernantes del estado de Jalisco a través del tiempo, cedemos la palabra a su autor, al ingeniero José Luis Ortiz García, para escucharlo. Gracias. Decía mi padre que la gente que venimos del campo, la gratitud es el último recurso que se debe de perder. En base a ello, mil gracias a todos ustedes por su presencia. Mil gracias a esta noble y bicentenaria institución que conoce, investiga y trabaja no solamente por la cultura, sino también en todo aquello que procura el respeto por los seres vivos y en especial por el ser humano. Saludo con respeto y aprecio a doña Rocío López Ruelas. Mil gracias por la confianza, por haberse permitido realizar los significativos y claros comentarios acerca de esta modesta recopilación de datos históricos. Me honra, me orgullece y agradezco que el señor don Ismael del Toro, presidente municipal de esta noble ciudad, haya realizado comentarios importantes y reveladores que nos amplían nuestros conocimientos, haciendo comparaciones entre la Guadalajara vieja y la nueva, que formaron parte aún de la Nueva Galicia. Señoras y señores, en una secuencia cronológica tenemos que remontarnos a 1532, a las tierras inhóspitas de Nocitlán, territorio que actualmente es parte de la vecina entidad de Zacatecas. Después, fue un 5 de abril de 1532, cuando don Nuño Beltrán de Guzmán, siendo gobernador y capitán de la Nueva Galicia, fundó la primera y la única Guadalajara. Posteriormente, el 4 de diciembre de 1786, el rey Carlos III expide la ley que establecía la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción del intendente y del ejército y provincia en el reino de la Nueva España. En consecuencias, la provincia de la Nueva Galicia quedó mutilada y desde entonces fue conocida bajo el nombre de Intendencia de Guadalajara, teniendo como capital la de su título. La Intendencia de Guadalajara se formó como una de las subdivisiones administrativas del Virreinato de la Nueva España entre 1786 y 1821. Su extensión comprendía los estados actuales de Jalisco, Nayarit, Colima y la parte sur de lo que hoy es Zacatecas, y se llamó
Intendencia de Guadalajara. El primer intendente, según las voces del viento de la historia, fue don Antonio Bernardino de Bellurrutia y Salcedo, quien nace en lo que hoy es el estado de Tlaxcala. Fue intendente a los 75 años de edad, de 1787 a 1791. También dan cuenta las voces del viento de la historia de personajes que a través del tiempo cabalgaron por la Intendencia y la Capitanía General. Josep Antonio Torres en 1810, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega, Mandarte y Villaseñor, Félix María Calleja del Rey, Brauder y Lozada, Campaño y Montero de Espinosa. Un francés nacido en París, Adrián Wall, perdón por el francés, es el que aprendí en la Escuela Secundaria Morelos de Tonaya. Y también otro personaje de no muy gratos recuerdos, don Miguel Gregorio Miramón. En mi opinión, hay cierta confusión en cuanto a quién fue el primer gobernador de Jalisco. Yo siempre escuché que fue don Ramón Ignacio Prisciliano Sánchez Padilla. En efecto, él fue el primer gobernador, pero cuando ya Jalisco tenía constitución. Fueron primero que él 4 personajes que ocuparon el Palacio de Gobierno de Jalisco. Don Pedro Celestino Negrete asumió el cargo como jefe político superior de esta entidad, personaje que declaró la independencia de México en el pueblo de Tlaquepaque el 21 de junio de 1821, 3 meses antes de que Agustín de Iturbide lo hiciera en la capital del país. Josep Luis de Quintanar y Soto, en 1823, fue electo gobernador de Jalisco. A don Rafael Dávila, la Diputación Estatal lo nombró vicegobernador interino del estado de Jalisco. Esto sucedió el 4 de junio de 1824. Don Juan Nepomuceno Cumplido y Rodríguez fue nombrado vicegobernador interino de Jalisco el 24 de octubre de 1824. Don Ramón Ignacio Prisciliano Sánchez Padilla fue electo gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco el día 24 de enero de 1825. Esto estampado en el decreto número 45 de aquella memorable, democrática y fecha histórica para Jalisco. En los comicios para elegir al gobernador constitucional de Jalisco, que fue el principio de una carrera democrática, participaron como candidatos don Prisciliano Sánchez por los federalistas, llamados progresistas, y don Rafael Dávila por los centralistas, llamados tradicionalistas. Las elecciones, según las voces del viento de la historia, fueron muy cerradas, llegando a presentarse un empate para unos. Para otros, don Prisciliano Sánchez perdió la elección. Tocó el turno al Congreso local el determinar quién sería el vencedor, proclamando a don Prisciliano como gobernador constitucional del Estado Libre de Jalisco. Esto fue el 8 de enero de 1825. Don Prisciliano Sánchez tuvo un gobierno muy corto que duró 22 meses, un día, llamándolo la Madre Tierra el día 30 de diciembre a las 8:30 de la noche, dejando un capital entre ropa, libros y enseres de casa, más lo que tenía la población de Compostela, lo que no rebasaban los 83,744 pesos. Señores y señoras, esto es un esbozo breve de lo que podrán encontrar en esta humilde recopilación de hechos, relatos e historias que en papeles carcomidos por el tiempo, la humedad y la soledad en que vivían, dan sustento a lo que me he propuesto poner al alcance del interesado en el pasado, necesario para comprender el devenir
de nuestro terruño, de nuestra pequeña patria, patria de nosotros, como sociedad pujante, libre y trabajadora como lo es Jalisco. Los abrazo con aprecio y respeto, les refrendo mi gratitud, mi reconocimiento. Mil gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme a construir las nuevas páginas de nuestra historia, de nuestro querido Jalisco. Mil gracias. Bien, pues de esta manera estamos presenciando, escuchando la presentación de esta valiosa obra, Los gobernantes del Estado de Jalisco a través del tiempo. Y qué bueno que nos quedan unos minutos. Yo quisiera abrir una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente pues unos 5 minutos podría ser, ya que seguramente también nuestro maestro y doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, presidente honorario vitalicio de esta benemérita institución, tendrá algo que decir, ¿no? Maestro. Gracias. Buenas noches, honorable presidium, señor presidente, señoras y señores. Yo creo que otra vez, después de muchísimos, y digo muchísimos años, tenemos la oportunidad de tener en nuestro poder un libro que venga a educar a la juventud y a la no tan juventud de nuestro estado sobre nuestros gobernadores. Como decía Rocío, y acertadamente, porque es una frase que yo también de vez en cuando uso, estos nombres que oímos no son calles, son personajes reales, son personajes vivos que hicieron y construyeron la historia del estado en el que nos encontramos y en el que vivimos. Y así como ellos lo hicieron, también nosotros tenemos ese compromiso de seguir aportando a la historia de Jalisco y a la historia de su capital, Guadalajara, todo nuestro quehacer, todo nuestro haber y todo nuestro conocimiento. Muchas gracias. Bien, como un reconocimiento a esta actividad excelente que se ha presentado el día de hoy, tenemos en el orden del día entrega de los reconocimientos a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Sí, muchas gracias. Quiero entregar este reconocimiento de los que han participado en nuestra sesión académica el día de hoy, el 2 de abril del 2019, diciendo que ha sido muy grato en el marco de los 155 años de vida de nuestra institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, poder tener eventos de esta magnitud, de este nivel, con esta participación en términos de converger a diferentes actores de la sociedad de nuestro estado en un evento cultural como este que nos ha reunido para rememorar la historia de quienes han dirigido con diversas visiones el destino de lo que ahora es nuestro estado de Jalisco. En ese sentido, quisiera entregar en principio a nuestro consorcio, como es tradición en esta institución, a nuestro consorcio, porque cada uno de los 200 consocios que tenemos en la Benemérita tienen el compromiso de dedicar una sesión al año en beneficio de la cultura, en beneficio del conocimiento, en beneficio del saber de este territorio del estado de Jalisco. Así que ha sido muy grato poder haber tenido esta reunión. En la presentación de un libro dicen que la mejor manera de trascender en el tiempo es precisamente escribir un libro. Ya José Martí, aparte decía plantar un árbol, aparte de eso tener un hijo, pero sin lugar a dudas escribir un libro es algo que sigue siendo un elemento importante para legar a las futuras generaciones. En ese sentido es muy grato para mí entregarle al ingeniero agrónomo de Tonaya, Jalisco, José Luis Ortiz García, este reconocimiento por su actividad de este año como miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Muchas gracias, ingeniero.
Y para mí ha sido una gran sorpresa escuchar a los presentadores de esta noche, digo, porque aparte de ser actores sociales, realmente la calidad de su presentación me ha dejado con un muy buen sabor de boca, y en la memoria los tendré siempre presentes como gente de gran cultura en nuestro estado. Entonces, en principio quisiera entregarle este reconocimiento a la licenciada Rocío López Ruelas por su participación. Muchísimas gracias, Rocío, por haber estado aquí en esta casa, ¿no? Y sin lugar a dudas ha sido un honor tener con nosotros esta noche al licenciado Ismael de Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara. Licenciado, muchísimas gracias y le reitero que esta es su casa. Muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión. Tiene la palabra, secretario. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Bien, continuando con esta actividad académica, pues tenemos desde luego pues una recomendación de que todos aquellos que desean adquirir esta obra se encuentra aquí a la entrada, en recepción, con la señorita Rosy Guerra. Y bueno, tenemos todavía 2 invitaciones más. Para el martes 9 de abril a las 8 de la noche es la presentación del trabajo de ingreso del doctor Eduardo Santana Castellón, titulado Un museo de historia natural para el futuro. Y bueno, como es tradicional, esta institución nos invita un pequeño convivio aquí en el jardín de esta casa sede, y desde luego de esta manera pues estamos llegando al final de la actividad académica de esta noche, martes 2 de abril de 2019, y tenemos el mensaje de clausura a cargo del presidente de esta benemérita institución, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su asistencia. Tengo entendido, ingeniero, que hay un tonalla aquí. Sí, es que nosotros buscamos rescatar el espíritu del lugar y las tradiciones, ¿no? Y entonces el ingeniero trae parte del lugar donde nació, parte de ese espíritu del lugar, un tonalla aquí que van a poder disfrutar. Bueno, me gustaría entonces, siendo las 20 horas con 43 minutos de este día 2 de abril del 2019, declarar clausurada nuestra sesión académica de esta noche. Muchísimas gracias a todos por su presencia en esta casa sede.